Colombia, potencia de la vida. Para mí es un honor presentarles a exalumnos que se graduaron en la década de los 80 y que nos van a narrar cómo era la educación en aquella época. Mis padres creo que escogieron el Instituto Agrícola porque en ese tiempo tenía nombre a nivel municipal, departamental. Era un colegio muy reconocido por sus pruebas IFES, sacaba muy buenas pruebas IFES con los estudiantes. Eso daba pues prioridad a que uno tenga la oportunidad de seguir estudiando. Bueno, había un concepto cultural en los mayores o en nuestros padres, y era el de que si eras niña te ibas para la normal superior de señoritas Pío XII, y si eras varón estudiabas en la escuela urbana de niños, la primaria, e ibas al colegio agropecuario en la secundaria. Ese era un concepto cultural. Mira, la institución educativa en ese tiempo tenía un renombre muy importante, no solo a nivel del municipio de Pupiales, sino también de las provincias de Obando y por supuesto en el departamento de Nariño. Nosotros como campesinos, oriundos de la vereda Miraflores, se hizo demasiado importante que nuestros padres nos inculcaran la vocación agropecuaria. Es de allí que es nuestro gran anhelo fue estudiar en esta gran institución como el Instituto Agrícola. La base también fundamental del colegio, como lo nombré en el principio, es que tenía su actividad agropecuaria. Esa era una vocación que víamos ahí en el colegio, que estaba viva. Se criaba cerdos, se criaba gallinas, había cultivos de tomate, había muchas labores, cuyes, conejos por realizar. Entonces eso hacía que el colegio se vuelva como un atractivo para uno vincularse como estudiante. Bueno, todo colegio de pénsula agropecuaria tiene 8 materias adicionales, que son agrícolas, pecuarias, administración rural, taller de ebanistería, Club 4C, que era la organización interna de nuestros estudiantes, y la otra que se me olvida, extensión agropecuaria, que era para los proyectos dirigidos o supervisados. Desde que iniciamos la parte de bachillerato nos inculcaron por la parte de la vocación agropecuaria, entre ellas las ciencias agrícolas y las ciencias pecuarias, donde nos fueron formando, induciendo a que nosotros tengamos ya un programa, un lineamiento en nuestras vidas, qué carreras profesionales los que queríamos estudiar nos pudieran inducir por ese lado. Las materias agropecuarias que uno tiene que recordar es la producción agrícola, producción pecuaria, nos daban diseño y construcciones rurales, nos daban diseño de proyectos y también maquinaria. Por eso creo que tomé la decisión de estudiar ingeniería agronómica. Soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Nariño, pero gracias a los principios y fundamentos que obtuve de esas materias. La verdad, muy buenos profesores que tenían esa vocación de enseñar y como que a uno le mostraban el camino a seguir. Eran docentes comprometidos con el estudiante, con el colegio, y eso partía desde la rectoría. Había un compromiso total, absoluto, para uno poder gustarle la parte agropecuaria, ¿no? El sector primario. Los recuerdos con el rector Juan Narcisio Quiñones Dueñas fueron de mucha disciplina, de mucho esfuerzo. Muchas veces considero que hasta de temor y un poquito de miedo, porque una mirada del rector, una sugerencia, un consejo, a nosotros nos causaba prácticamente temor. De ahí que la formación académica bajo la dirección del señor Quiñones fue de rectitud
y de mucho liderazgo, y de igual manera ha sido que nosotros tengamos como personas o como humanos un respeto hacia los demás y también a nuestros compañeros, por ende también a nuestros profesores. Disciplina y compromiso. Eso lo definen en mi concepto al profesor Juan Arcesio Quiñones. El señor rector Juan Arcesio Quiñones, que en paz descanse, que sin ser de aquí de Pupiales, él fue oriundo de La Unión. De lo que tengo que recordar, que eso era una persona muy dedicada, muy comprometida a su colegio, y él siempre decía en sus palabras que lo tiene que ubicar al colegio como uno de los mejores, y creo que sí lo logró porque era una persona disciplinada, muy estricta. Nosotros en ese tiempo ingresábamos a las 7 de la mañana y él desde las 6 de la mañana ya estaba terreneándose todo el colegio. Una persona muy comprometida, con metas y muy responsable. Creo que nombrar Juan Arcesio Quiñones es nombrar una historia porque se lo nombra Pupiales y viene a la mente todos sus recuerdos, toda esa capacidad que él tenía para poder dirigir. Recuerdos creo que de todos, pero para destacar por anécdotas y por compañerismo, yo me atrevería a decir que profesor Abasolo, profesor de educación física y banda de guerra, porque en ese entonces no eran bandas de paz, eran bandas de guerra, porque se definían 4 toques y tenían 4 tonos de índole militar. Yo podría decir que lo acompañé a mi profesor desde sexto de bachillerato hasta el grado 11 de bachillerato en la banda de paz. Además, el profesor Rosales, quien no lo va a recordar por su teatro, nosotros fuimos... el profesor Vargas por el teatro, nosotros fuimos estudiantes de teatro, creo que la vida estudiantil en el colegio. El profesor que más uno recuerda y creo que se le debe dar gracias es al profesor Hernando Vargas Santander, una persona que sabía mucho de historia y nos llevaba como a la época de él, nos contaba, era tan bonito asistir a esas clases que a uno lo transportaba. En ese tiempo la Ilíada, la Odisea, era muy agradable asistir a esas clases y además él tenía su grupo de teatro, con lo cual fuimos integrantes, pero un excelente profesor, demasiadamente comprometido. Otro profesor, el profesor Guillermo Rosales, él dictaba química, biología y el orden que llevaba en ese tiempo con tiza y borrador. Entonces sabía mucho, leía demasiado y eso lo sabía transmitir, lo hacía fácil de que uno lo entendiera, entonces le cogía a uno amor por lo que estaba haciendo y por lo que estaba aprendiendo. El profesor Abasolo también un muy buen docente en la parte del deporte. Como ya les dije, había ciclismo, había atletismo, había fútbol, había baloncesto, había un sinnúmero de actividades en las cuales él nos exigía de que teníamos que ser unos deportistas para competir. Y si ve que el deporte a uno le da disciplina, le da carácter y de todas formas el deporte es vida, ¿no? Yo recuerdo del profesor Guillermo Rosales, que en paz descanse, un profesor que tenía o nos exigía a ellos como estudiantes una letra impecable, una ortografía muy dada al estilo de un buen docente para la época. Y nos exigía mucho siempre en la caligrafía y de igual manera también en la preparación para que nosotros tengamos una buena letra. En ese tiempo, no sé si gracias a la educación y sus leyes, a nosotros los profesores perfectamente nos podían, como se dice ahora, jalar las orejas, nos podía el rector llamar a la mamá, que vamos al papá, había cualquier circunstancia y de una, él sí era a la mamá, me trae al papá, los dos aquí, y había como un compromiso, digamos, había como más disciplina, ¿no? Había como ese más respeto al rector, al profesor,
y a toda la comunidad educativa en general. Es más, nosotros en ese entonces había como un más apoyo entre compañeros, entre mujeres, entre hombres, porque era un colegio mixto, ¿no? Eso es lo bonito que uno se acuerda y pues lo tiene que tener presente, ¿no? Ahora creo que debido a las leyes, no sé, eso creo que lo veo ausente. Es una educación de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho empoderamiento por parte de nosotros, involucrando por supuesto a nuestros padres, y de la exigencia que nos daban a nosotros la misma institución y los mismos docentes. Yo considero que es una educación muchísimo más exigente, por supuesto más estricta, y que a nosotros nos medían por la capacidad del estudiante que podíamos dar, y eso hace que nosotros rendíamos de acuerdo a lo que nosotros nos pedían nuestros profesores. La educación se la tomaba como parte fundamental de la formación estudiantil. Y la formación estudiantil en esas épocas se fundamentaba en valores. Valores que yo diría que tenían teoría y práctica. Valores como el respeto, eso se lo miraba entre compañeros. Nadie pasaba por encima ni al lado de usted sin saludarlo. Peor con los profesores, cuando tenían autorización de nuestros padres para corregirnos si a esos valores le faltaba. Ahora mire, con las actividades de teatro, de banda de paz, Club 4C, allá había compromisos, respeto y cumplimiento, valores fundamentales en la formación estudiantil. Sí, me gustaban mucho las actividades de campo, sobre todo las prácticas. Teníamos unas áreas teóricas y posteriormente de la teoría aplicábamos directamente en la finca la parte práctica. Indudablemente que sí nos gustaba, porque el desarrollo regional de Pupiales se basa básicamente en eso, en el desarrollo agrícola y pecuario. Materias para destacar, como a mi gusto, las pecuarias. A mí me encantaba trabajar con el bienestar de los animales en beneficio de una población. Entrábamos a las 7 de la mañana y a las 6 de la mañana, aparte de todo lo que teníamos que estudiar, teníamos que hacer la práctica. O sea, lo que uno le enseñaba el profesor lo tenía que desarrollar con la práctica. Entonces, proyectos pecuarios, crianza de cuyes, le detallaban todo en el cuaderno con los apuntes y lo complementaba con la práctica. Lo mismo para conejos, lo mismo para cerdos. Igual había cultivos de flores, había cultivo me acuerdo de tomates, había gallinas. Entonces era supremamente atractivo uno leer lo que es la teoría y complementarlo con la práctica, ¿no? Es más, acá venían colegios de muchas partes porque había que mostrar, había que decir, bueno, vamos al Instituto Agropecuario a Pupiales porque allá sí hay. No sé si esa parte se haya perdido, pero sí, para que las materias agropecuarias, por eso lo digo, es gracias a esos principios y a esos fundamentos que se adquirieron desde que ahorita seamos ingenieros agrónomos. Pero hay una materia que se relaciona con la producción agropecuaria, que es la capacitación en maquinaria agrícola, y había que hacerla a través del SENA, y el SENA nos capacitaba a través de los centros de capacitación en Pasto. Y por historia, la materia de historia, nosotros visitábamos culturas étnicas, y entre ellas están los Kamsá del departamento del Putumayo, que nos dimos el agrado de visitarlos y compartir experiencias con ellos. Me acuerdo que en lo de proyectos nos llevaban a Pasto, a las molineras, si no estoy mal, Molino San Fernando. También nos llevaban al SENA porque había cursos de tractorismo. Antes se dedicaban cursos de tractorismo y había que hacerlos en el SENA en Pasto. Nos tocaba alrededor de 15 días o un mes internos y nos daban el curso de tractorismo con su diploma. Igual participábamos en eventos de intercambios por proyectos en la Unión y con un colegio agropecuario en el Cauca. En varias oportunidades teníamos esa capacidad de decir, bueno, preparémonos y vamos a mostrar en ese tiempo pues lo que se tenía, ¿no? en otras ciudades.
Sí, yo considero que eso fue las primeras salidas que tuvimos, no solamente de la institución educativa, sino también como personas, como muchachos, como estudiantes. Tuvimos la oportunidad de asistir a Sibundoy, a mirar la cultura, su historia, con el profesor, que en paz descanse, también Hernando Vargas. Posteriormente también tuvimos la oportunidad de ir con el profesor Cuastumal a Sandoná, a los Trapiches, y por último también a la ciudad de Buga, en la parte de maquinaria agrícola, donde nos dieron las primeras enseñanzas y las inducciones sobre el manejo del tractor. En ese tiempo, cuando nosotros nos matriculábamos, había de necesariamente ser integrante del Club 4C. El Club 4C era cabeza, corazón y campos colombianos. Ese era el lema. Y había, es más, un himno. Entonces, cada mes había una reunión, por decir, del colegio sexto, séptimo, que en ese tiempo eran 3 sextos, 3 séptimos. Éramos alrededor de unos 600 estudiantes. Entonces había que sacar un líder, un representante, y había asambleas generales del Club 4C, cabeza, corazón, campos colombianos, y había que ser integrante. Eso creo que era un programa a nivel nacional para los colegios con vocación agropecuaria. Ojalá y se rescatara nuevamente ese tipo de ayudas y de apoyos por parte del gobierno, porque ahí se implementaban proyectos, se los estructuraba, y aparte de eso se llegaba a lo que realmente es verdadero y sincero, que era desarrollarlos. Me acuerdo que en una oportunidad se complementaba tanto los integrantes, los alumnos, los padres de familia, y en sí toda la comunidad participaba porque era atractivo. Y me acuerdo tanto que estábamos en un debate, pero acalorados, y me acuerdo tanto de un compañero, nosotros, dijo, pido la palabra como anécdota, dijo, aquí no nos entendemos, mejor comprémonos un micrófono. ¿Qué era el Club 4C? El Club 4C es una organización del estudiantado en el Instituto Agropecuario, en los institutos agropecuarios. Club 4C significa cabeza, corazón, campos colombianos, que era un enfoque a la doctrina que nos inculcaban para nosotros poder ser estudiantes del instituto. Se tiene una organización como un presidente con su respectivo símbolo de identificación. Se tiene toda una junta directiva que se encarga de coordinar las inquietudes de los estudiantes hacia los profesores y la de los profesores en beneficio de los estudiantes. Ese es el Club 4C. Lo más bonito de haber estudiado en esta institución es lograr que nosotros como estudiantes de esa época nos guiáramos por una profesión. En este caso yo agradezco a los profesores, de igual manera de la institución, a guiarme por la parte de la parte pecuaria. Tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de Nariño y egresado y titulado como zootecnista de profesión, y eso es uno de los recuerdos más grandes que me ha quedado de mi colegio, porque eso nos enseña que nosotros podemos no solamente salir de aquí de esta institución como buenos estudiantes de la parte agropecuaria, sino también como perfilarnos a la parte profesional en el departamento de Nariño, exclusivamente en la ciudad de Pasto. A nivel profesional, yo me atrevería a decir con el debido respeto que la mayor fundamentación de conocimientos plenos en el área agropecuaria la adquirí en el Instituto José María Hernández, por encima de los universitarios. Los universitarios, con el debido respeto, es más teórico, poco práctica. En ese entonces, la práctica a nivel agropecuario en el instituto era más que teórica, porque te llevaban a ti a comprobar lo que habías estudiado en tus libros, en tus cuadernos, en tu clase. Había que demostrarlo. En ese entonces podríamos decir que nos enorgullecíamos de ser los segundos mejores en el departamento como estudiantes de agropecuarias. Que veamos en ustedes ahorita como estudiantes de que pisar un colegio como el Instituto Agrícola es una oportunidad. Las generaciones cambian, los profesores cambian, las épocas cambian, pero ustedes tienen que tener los principios y los fundamentos para no quedarse ahí estancados. Mirar,
porque el mundo es grande y más ahora con la tecnología, el mundo lo pueden tener en las manos. Y más que todo sueñen, y los sueños los tienen que hacer realidad. No se estanquen. Pupiales sabemos cómo está en la actualidad. Entonces ustedes son los directamente responsables de hacer que creen en un futuro. Hágalo, aprovéchelo, porque uno de papá lo que hace es ayudar a que los hijos cumplan los sueños. Y ustedes, si toman una determinación, tómenla seguros, que sea en bien, a favor de ustedes, que nada los vaya a perjudicar. ¡Somos los viajeros del tiempo! Colombia, potencia de la vida.